Bueno, vamos a pasar a la última exposición de este bloque. Como ustedes habrán podido apreciar, hay una cierta crítica bastante fuerte a las facultades probatorias de los jueces. Yo les recuerdo que esto ocurre con cierta generalidad hoy día en el proceso laboral. En el proceso de familia no, porque me parece que no se toman las molestias. En el proceso civil ocurre, pero cada vez menos. Los jueces civiles están muy conscientes y hacen un uso restringido. Y esta reforma, quienes propenden, desean que se introduzcan estas medidas para mejor resolver. Y hubo, de hecho, todo esto, claro, está acá por un magistrado de un juez de garantía, que es un juez de garantía, y los jueces de tribunales de garantía y tribunales orales en lo penal no dictan medidas para mejor resolver. Vamos a ver qué nos dice el profesor Juan Agustín Castellón, profesor de la Universidad Católica, a quien dejo con usted. Bueno, muchas gracias, Francisco. Me corresponde a mí responder una pregunta. El tema que tengo que desarrollar está preparado como pregunta, y es: ¿qué facultades probatorias deben tener los jueces en el proceso civil? Y tuve presente para desarrollar este trabajo, al igual que el profesor el magistrado Enríquez, el interesantísimo anteproyecto del Código General Modelo de Proceso Acusatorio para la Justicia No Penal de Latinoamérica, un documento que está a disposición de cualquiera que quiera leerlo y estudiar, y supone naturalmente un ejercicio de abstracción. Supone tomar estas facultades probatorias y bueno, ver qué hay y qué bueno que exista como facultades probatorias que deban tener los jueces en el proceso civil. Y lo primero que cabe señalar es que la pregunta es mucho más vasta de lo que a primera vista parece, pues no se trata tan solo de saber si los jueces deben estar provistos de facultades probatorias de oficio en el proceso civil, sino de determinar si deben tener iniciativa en otros aspectos de la prueba. Yo, la verdad, preliminarmente así lo creo. Comparto, como muchos de ustedes, la idea del garantismo procesal, de que la regla fundamental en lo que respecta a la iniciativa de la prueba corresponde a las partes, y que tal es una de las reglas fundamentales del debate. Comparto también la idea de que el juez no puede ni puede tener la facultad de producir pruebas, pues con ello siempre necesariamente va a favorecer a una de las partes, abandonando la idea central de agilidad respecto del conflicto. Y comparto finalmente la idea de que mucho menos terminado el debate, que el juez no tiene la facultad, no sea las llamadas medidas para mejor resolver, de completar la prueba que alguna de las partes no pudo rendir, para terminar de decantarse por la opción de acogida o desestimación de la demanda, todo ello sin derecho a contradicción, y me parece que tiene mucho sentido la expresión de que en tales casos, si la convicción del juez no está formada, debe necesariamente absolver. El anteproyecto a que me refiero, del Código General Modelo de Proceso Acusatorio para la Justicia No Penal de Latinoamérica, contiene esta norma de una manera muy clara en su artículo primero número 6, cuando dice: el juez que tramite el proceso mantendrá en todo tiempo de su actuación una auténtica igualdad jurídica respecto de las partes antagónicas en el debate, sin suplir su falencia de afirmación, prueba o impugnación. Qué cosa más clara, ¿no es cierto?, que dejar establecido esta restricción, que la reitera a lo largo de su normativa. Pero a pesar de todo, el juez tiene facultades probatorias y considerables, y necesariamente va a tener que pasar a enunciarlas, ¿no es cierto?, numéricamente, de una en una. Primero, el juez, como en esto es una opinión propia, personal, es discutible, el juez, como árbitro y moderador del debate, puede y debe exigir que se le acrediten las acusaciones formuladas por las partes de que el proceso adolece de algún vicio de nulidad procesal, ya sea por falta de aplazamiento, entorpecimiento u otro motivo, decretando prueba de oficio si fuera necesario, no bastando la afirmación no controvertida para que haya que acceder a la nulidad solicitada. Esto
está en el ámbito de lo discutible, de aquellos que preconizan, ¿no es cierto?, la absoluta abolición de las medidas para mejor resolver de las facultades oficiosas. Por eso planteo yo como una opinión personal este tema, pensando que lo que justifica esta iniciativa es que el juez en este caso pasa a tener una posición interesada, no coincidente con la de las partes demandantes y o demandadas, sino como garante de la legalidad del proceso. 2. El juez, frente a la existencia de hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, puede y debe recibir la causa de prueba. O sea, la suprema iniciativa probatoria es el juez recibiendo la causa de prueba. Yo creo que nadie tiene duda respecto de esto, ni controversia, pero lo interesante es que el anteproyecto contiene una norma que se refiere a este tema en la segunda instancia. Y dice que cualquiera, hablando de la prueba de segunda instancia, dice el artículo 587, cualquiera de las partes puede solicitar la apertura a prueba en esta instancia siempre que se hayan invocado en el pleito hechos de difícil justificación, aunque no concurran las circunstancias anteriores. En este caso, el tribunal decide discrecionalmente sobre la necesidad de la apertura de prueba. Y esto es algo novedoso porque normalmente se ha entendido que la recepción de la causa de prueba, la apertura de prueba, es un trámite propio de la primera instancia y no de la segunda instancia. Es un aporte, yo creo, muy interesante del anteproyecto este. 3. El juez decide la ampliación de la prueba a hechos nuevos. Está naturalmente en el anteproyecto esa norma. 4. El juez debe atribuir la carga de la prueba en los términos que establece la ley, velando para que las reglas del onus probandi se cumplan en la práctica. Porque es cierto que la ley atribuye la carga de la prueba, pero es el juez quien debe hacerlo en la práctica. Ahora, en el anteproyecto que estamos comentando, la carga de la prueba está naturalmente contemplada muy aproximadamente como todos la conocemos, pero el artículo 422 establece dos reglas bien curiosas, y dice que el juez debe valorar los medios de prueba en la sentencia y que a este efecto debe, 3, lo numera acá, sujetarse a criterios de menor rigor probatorio para quien invoca hechos acaecidos conforme a su normal ocurrencia. Y 4, extremar la exigencia de la carga de la prueba para quien alega hechos que son contrarios al modo de ocurrencia normal y habitual de las cosas. Me ha parecido interesante rescatar esta normativa, ¿no es cierto?, que de alguna manera altera de algún modo las reglas de la carga de la prueba. 5. El juez asume personalmente el control del desarrollo de la prueba y de las audiencias de producción de medios de prueba a que haya lugar en el proceso. Esta facultad, en el anteproyecto que estamos comentando, está establecida, pero con carácter eventual. En el artículo 8º, número 9, dice siempre que lo soliciten las partes y toda vez que el juez lo crea menester, asume personalmente el control del desarrollo de la prueba rendida en el proceso. O sea, dos requisitos copulativos, que lo soliciten las partes y toda vez que el juez lo crea menester, y ahí entonces él asume este control del desarrollo de la prueba, tiendo a pensar yo que debiera hacerlo siempre. Está dentro del ámbito de lo discutible. 6. El juez debe anticipar y o asegurar la rendición de pruebas puesta a perderse. Él lo contempla el proyecto, el anteproyecto, en 3 artículos, habla de deberes de tutela de los jueces, habla de pretensiones cautelares de hechos y de derechos, y hay otro artículo que se refiere a este tema, ¿no es cierto?, en un ejercicio de iniciativa probatoria, anticipar o asegurar la rendición de pruebas puesta a perderse. 7. El juez debe repeler al testigo manifiestamente inhábil, condición que puede apreciar con su propio sentido. Esto es de mi cosecha, la verdad. Claro, hay acá una actuación oficiosa. El juez, eso existe en el Código de Procedimiento Civil actual, el juez repele al testigo manifiestamente inhábil. Para eso necesariamente tiene que acreditar esa condición y la puede apreciar con su propio sentido, ¿no es cierto? Hay una evidente actividad probatoria oficiosa del juez que toma esta decisión de repeler a este testigo que está en esta condición. 8. El juez debe asignarle valor al informe de peritos. Acá hay una iniciativa probatoria que el juez siempre ha tenido, porque en todas partes, no sé, en todas partes, por lo menos generalmente, el informe de peritos no es un medio de prueba obligatorio para el juez, se aprecia de acuerdo a la sana crítica y el juez que tiene que asignarle valor. Y hay acá una iniciativa probatoria de una importancia inmensa, en el juez que le otorga valor o desestima el valor probatorio de un informe de peritos. 9. El juez puede ordenar la realización de medios de prueba pendientes de producción antes del dictado de la sentencia, cumpliéndose algunas condiciones. Esto lo tomo yo del anteproyecto, que dice que el juez puede ordenar la realización de medios de prueba pendientes de producción
antes del dictado de la sentencia, en el exclusivo caso en que se dé conjuntamente las siguientes condiciones: que haya sido oportuna y legalmente ofrecida por alguna de las partes, que no se haya realizado durante la vigencia del plazo probatorio por causa no imputable a la parte que lo ofreció, y que cualquiera de las partes lo solicite antes de consentir el decreto de llamamiento de autos para sentencia. 10. El juez puede exigir que se aclare la prueba rendida y que es objetivamente oscura o dudosa. Un punto que tal vez llama la atención, sobre todo de aquellos que niegan la posibilidad de la prueba de oficio y de las medidas para mejor resolver, porque esto es un paradigma de las medidas para mejor resolver, es esta de citar a los testigos que ya declararon para que aclaren o expliquen sus dichos oscuros o contradictorios. Pero no pienso yo de esa manera, ¿no es cierto?, sino más bien pienso que tratándose de prueba rendida que objetivamente oscura o dudosa, de no otorgarse esta facultad, se confiere al juez una facultad indeseada, cual es la de interpretar y atribuir valor a una prueba que en sí no lo tiene. Entonces creo que acá es más caro el remedio que la enfermedad de negarle al juez la posibilidad de pedir que se aclare la prueba oscura o dudosa. 11. El juez debe analizar o ponderar la prueba rendida, ¿no es cierto? Después, es con natural a su misión de juez, pero sin duda es una iniciativa probatoria que él tiene. 12. El juez debe emplear la prueba para sentenciar. Resulta obvio, pero sin duda que está dentro de los puntos que nos estamos preguntando de cuáles son las facultades probatorias que deben tener los jueces en el proceso civil. 13. El juez puede, en algunos casos, eximir de prueba. El anteproyecto establece que ello sucede con los hechos evidentes, los hechos normales de la convivencia y los hechos notorios. Eso existe en nuestra legislación, en la norma de los incidentes de trato de facultad, pero lo interesante es que es el juez el que le otorga un hecho la calidad de evidente, de normal de la convivencia o notorio, y provoca entonces un efecto probatorio inmenso, consecuencial, que es que esos hechos quedan exentos de prueba. 14. El juez puede en algunos casos declarar improcedente la prueba, ¿no es cierto?, en el anteproyecto que estamos analizando. Puede hacerlo respecto del medio de prueba que ha violentado el derecho a la intimidad de la parte interesada o que afecta a la libertad o la moral de los litigantes de terceros. Pero es interesante que en estos casos es el juez el que estima la ocurrencia de estos hechos y provoca entonces la declaración de improcedencia de la prueba. El juez también puede declarar impertinente la prueba, de acuerdo al artículo 402 del anteproyecto, donde tomo esta norma, que lo hace en la sentencia. El juez puede declarar inconducente también la prueba, número 16, lo hace en la sentencia. 17, el juez tiene la iniciativa para estimar procedentes los medios de prueba no previstos en el código, en el anteproyecto que estamos comentando. Y establece el anteproyecto, que está en comentario, una regla muy interesante en cuanto al ofrecimiento de prueba no prevista en este código. Dice: cuando se ofrece medio de prueba no previsto en este código y resulta procedente a juicio del juez, debe establecer la manera de diligenciarlo usando la analogía respecto a otro medio de prueba ya legislado. Entonces hay acá entonces una interesantísima iniciativa probatoria de admitir medios de prueba no previstos en el código. 18. El juez debe valorar en la sentencia la prueba rendida. Y 19. El juez debe apreciar comparativamente los medios de prueba. Como colofón o como término o síntesis de esta pregunta que tuve que responder en esta breve disertación, digo que con lo anterior vemos que aún sin producir directamente prueba, el juez tiene en el proceso civil una amplísima iniciativa probatoria. Eso.